El propósito de mi intervención este día y en esta plática es hacer una narración de los acontecimientos, de los antecedentes históricos que fueron la base para la construcción o edificación del llamado Templo del Monte en Palestina. De manera que el título del sermón que le traemos esta mañana es una breve historia del Templo del Monte. Vamos a hablarles del Templo del Monte, que se considera hoy por hoy el centro de las tres religiones más grandes del mundo, es decir, estamos hablando del judaísmo, del cristianismo y del islam. Y para dar comienzo a la charla que traigo para ustedes este día, una pregunta. ¿Se ha preguntado usted cómo fue que Dios tomó la decisión de escoger el lugar en donde tiempo después se edificaría el centro de adoración más grande para su santo nombre? Y que actualmente, hoy día, es el lugar que se reconoce como el centro de las tres religiones más importantes del mundo, especialmente por el número de sus seguidores, como lo acabamos de mencionar anteriormente. Bien, entrando en el desarrollo del presente tema, diremos que el ángel acusador, o sea, Satanás, incitó al rey David a levantar un censo del pueblo de Israel. Y fue así como Joab, que así se llamaba el general de su ejército, inició el censo poblacional del pueblo. Vayamos a nuestro libro de instrucciones y busquen el libro de Primera de Crónicas, capítulo número 21. Primera de Crónicas, capítulo número 21. Hay que empezar a calentar los dedos para tener habilidad en la búsqueda de lo que estamos queriendo encontrar, porque se vuelve uno un poco lento. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo número 1. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y número 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes de su pueblo, o sea, a todos los jefes del ejército: id, haced centro de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Esas fueron las instrucciones del rey David a su general. Y así fue como Joab recorrió, comenzando desde el sur hacia el norte, el censo de todo el territorio de Israel y también de Judá, para hacer el recuento de toda la población. Y la expedición, porque era difícil recorrer todo aquello en aquellos tiempos, la expedición se tardó 9 meses con 20 días para levantar el censo total de la población apta para la guerra, porque ese era el fin del rey. El rey David quería averiguar cuánta gente disponible tenía para poder combatir. Después de haber mandado a ejecutar sus órdenes el rey David, él se sintió culpable de haber hecho el censo de la población y confesó: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego, Señor, orando al Eterno, que perdones el pecado de este siervo tuyo, porque me he portado como un necio. Vamos a ir otra vez ahí mismo en Primera de Crónicas 21, pero ahora en el versículo número 8, leámoslo ahí. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Y por qué razón el rey David se sintió culpable? Él se sintió culpable porque sin duda sabía que Dios puede salvar a todo su pueblo con pocos o con muchos,
como lo podemos comprobar en la escritura que dice, lo que dice en primer libro de Samuel, capítulo número 14. Y el versículo número 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasémonos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo el Eterno por nosotros. Y esto es lo que quiero relatarles. Pues no es difícil para el Eterno salvar con muchos o con pocos. Aquí el entorno de la situación era que ellos estaban acechando. Acechando quiere decir vigilando cautelosamente al ejército enemigo en este pasaje. Y solo se encontraba Jonatán, el hijo del rey Saúl, y su siervo. Y por eso dijo Jonatán esto: pues no es difícil para el Eterno salvar con muchos o con pocos para poder salvar a su pueblo. Entonces, al haber hecho el censo, David literalmente lo que él estaba haciendo era negando la capacidad de Dios de proteger a su pueblo. Su pecado, pues, ¿cuál creen ustedes que fue? El pecado del rey fue falta de fe. No había necesidad de haber hecho el censo, de levantar ese número de poblacional que él tenía en mente. No había necesidad de hacer el censo. No había necesidad de contar el pueblo, porque Dios puede y podía salvar de cualquier problema a su pueblo, con pocos o con muchos. Por eso Dios lo castigó. ¿Y cómo fue el castigo o la reprimenda que el Eterno le envió? Entonces el Eterno dispuso hacer lo siguiente, dándole a escoger 3 opciones para disculparse ante él por la falta de confianza en su poder salvador. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, al día siguiente, cuando el rey David se levantó, el Señor le dijo a David, por medio de Gad, el vidente a su servicio. Así se llamaba el siervo vidente al servicio de David. Y le dijo: ve a ver a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas y que escoja él la que él quiera que yo haga. Gad, el vidente de David, fue a verlo y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿7 años de hambre en el país? ¿3 meses huyendo tú de la persecución de tus enemigos? ¿O 3 días de peste en el país? Aquí debemos de entender que la peste significaba destrucción, matanza, por medio de la espada del ángel del Señor. Entonces Gad le dijo, o sea, el vidente le preguntó: piensa y decide ahora lo que he de responder a quien me ha enviado. Veamos lo que dice en el segundo libro de Samuel, capítulo número 24. Segunda de Samuel 24, versículo número 11. Dice así: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Eterno al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho el Eterno, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Versículo número 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O bien que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. ¿Y cuál fue la respuesta del rey David al vidente Gad para que se la llevara al Señor?
Y David respondió: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caigamos en las manos del Señor, pues su bondad es muy grande, y no en las manos de los hombres. Ahí mismo, en el mismo lugar, segunda de Samuel, capítulo número 24, pero el versículo número 14, leemos: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos del Eterno, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y entonces a continuación, la peste empezó a hacer estragos sobre la población, sobre las poblaciones, porque era una gran vastedad de pueblos las que había. Todas las poblaciones que abarcaban una gran extensión desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Y fue así como murieron por la peste nada menos que 70,000 personas. Y cuando lo único que faltaba por destruir era Jerusalén, el Señor ordenó al ángel que estaba hiriendo al pueblo: detente, ya no sigas, para allá. En aquel momento el ángel destructor se encontraba junto a la era de Arauna Jebuseo. Segunda de Samuel, capítulo número 24, leamos a partir del versículo número 15. Y el Eterno envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Eterno se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora, detén tu mano. Y el ángel del Eterno estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. ¿Cuánta verdad había en el temor del rey David de preferir caer en las manos de Dios que caer en las manos de los hombres? Porque David reflexionaba en la palabra de Dios que dice lo que encontramos escrito en Jeremías 17, versículo 9. Jeremías 17, versículo 9. En esto reflexionó él. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Perverso equivale a decir es malintencionado, tiene mala entraña, que aunque tenga instrucción, ni aún así cambia el corazón humano. Por algo también el profeta Isaías fue inspirado por Dios a escribir lo que se lee en Isaías capítulo número 26. Esta otra escritura apuntala lo que estamos tratando de dar a entender. Isaías 26, versículo número 10, que dice así: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad del Eterno. En la Biblia Dios habla hoy, dice: aunque tengas compasión de los malos, ellos no aprenderán a ser rectos. Son perversos en tierra de gente honrada y no tienen en cuenta la grandeza del Señor. Pero siguiendo con el relato de la historia que veníamos desarrollando, cuando el ángel estaba a punto de destruir Jerusalén, el Señor lo vio y le dijo que se detuviera,
que ya no siguiera con la peste sobre la población. Y solo para que lo repasemos, vayamos nuevamente al segundo libro de Samuel, capítulo número 24, versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Eterno se arrepintió de aquel mal y dijo al Eterno que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Eterno estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Entonces el Señor, por medio de su ángel, ordenó a Gad decirle a David que levantara un altar al Señor en dicho lugar, o sea, donde precisamente estaba la era de Ornán Jebuseo. Entonces David dijo a Ornán Jebuseo: Jebuseo era un gentilicio, o es el gentilicio que significa que era de ahí de Jerusalén, de manera pues que eso ayuda. Ornán era el nombre propio, pero Jebuseo era porque allí había nacido en Jerusalén Jebuseo. Entonces el rey David le dijo: véndeme el lugar donde trías tu trigo para construir ahí un altar al Señor. Véndemelo por el precio exacto. Voy a pagártelo justo lo que cueste, a fin de que la peste se retire del pueblo, pues yo no presentaré holocaustos al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. Leamos eso en 2 de Samuel 24, versículo número 21 en adelante. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era. La era era donde estaba trillando el trigo, a fin de edificar un altar al Eterno, para que cese la mortandad del pueblo. Versículo número 22. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y he aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Versículo 23. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: el Eterno tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Eterno mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y en el versículo 25 dice: y edificó ahí David un altar al Eterno, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y el Eterno oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. David pues finiquitó el trato, ¿verdad? David le pagó a Ornán por aquel lugar el precio de lo que valía, 600 monedas de oro. Y allí construyó el altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Luego invocó al Señor y Dios le respondió enviando fuego desde el cielo sobre el altar que él había edificado, sobre el altar del holocausto. Y entonces el Señor ordenó al ángel que guardara y volviera a guardar que guardara su espada para que parara así la peste. Vamos a Primera de Crónicas un poquito más adelante en el siguiente libro y busquen el capítulo número 21, por favor. Primera de Crónicas 21. Versículo 25. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar al Eterno, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Eterno, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar de holocaustos.
Y el versículo 27, entonces el Eterno habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Ahí cesó por completo la peste. Al darse cuenta David que Dios el Señor lo había escuchado en el lugar donde Ornán criaba su trigo, procedió a ofrecer allí sacrificios. Por esta razón David dijo: aquí estarán el templo de Dios el Señor y el altar para el holocausto de Israel. Comprobémoslo en Primera de Crónicas, pero ahora en el capítulo número 22. Primera de Crónicas 22, versículo número 1. Y dijo David: aquí estará la casa del eterno Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Pues hasta aquí, según la narración de lo que me he permitido traerles, hasta aquí vimos que en este lugar era el señalado para el templo del Señor y el altar para el holocausto de Israel. Pero aún no vemos el edificio en sí. El edificio mismo no existía. Ahora bien, ¿quiso alguna vez el rey David construir un templo para el Señor? Leamos lo que dice Primera de Crónicas 22, pero ahora en el versículo número 7. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al Eterno, al nombre del Eterno mi Dios. Ahí está pues la comprobación de que el rey David sí había tenido esa iniciativa de querer hacer el edificio, pero algo había ocurrido. Dios, por su lado, Dios ya había dispuesto otra cosa, antes que el mismo rey David siquiera lo supiera. Dios dispuso por anticipado quién haría el templo, y también aclaró la razón por la cual este sí sería apto para poder construirlo. Dios mismo le dijo que sería un hijo de David llamado Salomón. Salomón fue llamado así por las características pacíficas de su carácter, su forma de ser. Por eso Salomón llevó a cabo el proyecto que su padre no había podido llevar a cabo, no lo había podido realizar. Por eso es que el nombre de Salomón significa pacífico, o también significa paz. Veamos lo que dice Primera de Crónicas 22, versículo número 8 y 9. Mas vino a mí palabra del Eterno diciendo: tú has derramado mucha sangre. Es parte de las razones por las que Salomón fue el nominado y no David. Y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Versículo 9. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos tus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Por eso es que en la historia se puede verificar que durante el tiempo del reinado de Salomón no hubo guerras. Casi todos los pueblos en derredor de Israel estaban tranquilos, no hubo guerras en ese entonces. Entonces Salomón, al dedicar la construcción del templo de Salomón, dijo: mi padre tuvo el deseo de edificar un templo en honor del Señor Dios de Israel. Pero Dios dijo: no serás tú quien lo construya, sino el hijo que tendrás, él será quien lo construirá. Primera de Reyes, capítulo número 8. Vamos allá, por favor, si tienen la bondad. Primera de Reyes, capítulo número 8, versículo número 17. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre del eterno Dios de Israel. 18. Pero el eterno dijo a David, mi padre:
cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Versículo 19. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Entonces, con tales situaciones, entonces Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Siv, que corresponde al 2º mes del año, cuando hacía ya 480 años que el pueblo de Israel había salido de Egipto. En el mes de Siv equivale a los meses de abril y mayo de nuestro calendario. Veamos, Primera de Reyes, capítulo número 6 y el versículo 1. Dice así: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes 2, comenzó él a edificar la casa del Eterno. Pero la construcción literal del templo del Señor, Salomón la comenzó sobre el monte Moriah, donde el Señor se le apareció a David, su padre, precisamente en el lugar que David había preparado para ello, es decir, donde Ornán el Jebuseo trillaba su trigo. Comprobémoslo. Vayamos a 2 de Crónicas, capítulo número 3. Segunda de Crónicas 3, versículos 1 y 2. Comenzó Salomón a edificar la casa del Eterno en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Finalmente Salomón terminó de construir el templo y adornó el lugar santísimo en el templo para colocar allí el arca del pacto del Señor. Leamos Primera de Reyes, capítulo número 6. Primera de Reyes, capítulo número 6. Estamos llegando ahí. Bueno. Versículo número 14. Así pues, Salomón labró la casa, aquí la casa se refiere al templo, y la terminó. Pasémonos al versículo número 19. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto del Eterno. Continuemos hasta el número 38. Y el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8, que acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario, la edificó pues en 7 años. Para aclarar un poquito aquí, dice, en el año 11 del reinado de Salomón se terminó el templo con todos sus detalles según el proyecto de lo que habían planificado. Este es, por cierto, el único pasaje de la Biblia en donde se identifica el monte del templo con el monte Moriah, el sitio o lugar donde Abraham iba a sacrificar su hijo Isaac. Ahora volvamos las páginas de nuestra Biblia hasta Génesis 22. Y el versículo, el número 2. Dice así: y dijo,
toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo, aquí quien hablaba era el Eterno, que yo te diré. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham, y Dios le dijo, toma a Isaac, tu hijo único, aquí está la versión popular, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto, o sea, sacrifícalo sobre el cerro que yo te señalaré. Hasta aquí hemos revisado los antecedentes históricos y también cómo, dónde y por quién fue construido el Templo del Monte en Jerusalén. Ahora, ¿qué cosas o qué lecciones podemos sacar o podemos aprender de la historia de este relato? Primero podemos decir que hay una coincidencia en los lugares donde Abraham iba a sacrificar su hijo Isaac con el mismo sitio donde decidió Dios también que se construyera el Templo del Monte en Jerusalén, como primer punto. Otro, que el general Joab del ejército de Israel, de David, no quería hacer el censo de la población. Y dijo que hacerlo sería un pecado para Israel. Y hasta llegó osadamente a decirle a su señor, que era el rey, ¿para qué desea su majestad hacer un censo? Así le dijo Joab al rey David. Mas la orden del rey pudo más que la renuencia de Joab. Ahora preguntémonos nosotros, si acaso David le hubiera hecho caso, hubiera cambiado el curso de la historia, pero entonces no se hubiera hecho la voluntad del Eterno, la voluntad de Dios. Vayamos a Primera de Crónicas 21, nuevamente, y leamos lo que dice en el versículo número 3. Y dijo Joab, añade el Eterno a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Eso era la renuencia que tenía el general del ejército al hacerle como una reflexión a su Señor, que era el rey. Pero ya estaba dicho y así se hizo. Otra cosa que podemos aprender aquí de esta narración es que a pesar que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, como el mismo Dios lo afirma, que él dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Leámoslo en Hechos, capítulo número 13, para asegurarnos quién lo dijo. Hechos 13, versículo número 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero aún así, con todo y que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, David fue un hombre con virtudes, así como con fallas, y que en ciertos pasajes o circunstancias de la vida le faltó la fe necesaria para confiar en su Señor. Como cuando decidió levantar el censo de todo el pueblo, que él no se dio cuenta, no se percató de las implicaciones negativas, perdón,
de las implicaciones negativas que le resultarían de haber tomado esa decisión, sin tomar en cuenta las consecuencias espirituales que su actitud le trajeran o le iban a traer. Ese ejemplo nos puede servir también a nosotros para ser precavidos en ese sentido y pensar 2 veces antes de decidir en asuntos importantes de la vida. Reflexionemos y digámonos nosotros a mí, ¿será que sea prudente hacer esto que voy a hacer, o esto que voy a comprar, o esto que voy a vender? Entonces siempre consultemos con el Eterno para que nos aconseje, para que Él nos asesore en ese sentido. Cuarto punto. A pesar que existe la escritura de 1 Corintios 21:1, así también aparece la de 2 Samuel 24:1. Vamos a leer primero la primera. Primera de Crónicas 21, versículo número 1. Vamos a hacer una comparación entre las 2 escrituras para que notemos algo. Primera de Crónicas 21, dije. Y el versículo es el número 1. Aquí dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora pasémonos a 2 de Samuel 24:1. Segunda de Samuel 24:1. Y aquí dice: volvió a encenderse la ira del Eterno contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, al leer con detenimientos estas escrituras y las comparamos, se nota claramente que hay una discrepancia que tienen las escrituras entre sí. En la primera se lee que fue Satanás quien incitó a David, pero en la segunda que fue el Señor quien lo hizo. Todos sabemos que la Biblia no se contradice a sí misma. Y también sabemos que la Biblia se explica a sí misma. En ella no existe confusión. Está completa, nada sobra y nada falta. ¿Cómo se explica que David actuó de esa forma? De echarse la culpa, de arrogarse a él solo esta confusión por el error o pecado cometido, aunque claramente se lee que fue incitado externamente. Él actuó de esa manera porque sabía que no debemos altercar, discutir o contender contra nuestro Creador, quien es el dueño absoluto de todo, y todo es todo. Dios es el supremo creador del universo. Chequemos eso. Vayamos al libro de Isaías, capítulo número 45. Isaías 45, versículo número 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Pero volvamos a renovar esta confirmación y vayamos al libro de Romanos, capítulo número 9. Y el versículo es el número 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así?
En la Biblia, en lenguaje fácil, dice, ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? David, al confrontar la propuesta de 3 opciones que Dios el Señor le envió por medio del vidente Gad, prefirió la opción de caer en manos de Dios y no en las manos de los hombres. Pregúntense ustedes por qué elegiría él así. Renovemos ese pensamiento, vamos a la segunda de Samuel, al segundo libro de Samuel, capítulo número 24, solo para refrescarnos qué estaba ocurriendo ahí. Segunda de Samuel, capítulo número 24. Y el versículo es el número 14. Entonces David dijo a Gad, su vidente, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos del Eterno, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David fue un hombre de guerra desde muy joven y sabía por experiencia las atrocidades, o sea, las crueldades que el hombre puede llegar a cometer en contra de sus propios semejantes. Y créanme que no se equivocó. La Biblia nos educa y nos ayuda a entender que la mente natural del hombre, alejada de Dios y bajo la influencia del diablo, Satanás, odia a Dios. No está sujeta a la ley de Dios ni puede llegar a estarlo. Vamos al libro de Romanos, capítulo número 8. Versículo número 7. Dice así, por cuanto los designios, interprétese como deseos, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Porque al hombre le parecen correctos y derechos sus caminos y también sus decisiones, pero al final es un camino que nos conduce a la muerte. Comprobémoslos en Proverbios, en el libro de Proverbios. Capítulo número 14. Y versículo número 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, o sea, esas decisiones que tomamos, pero su fin es camino de muerte. Busquen también el capítulo número 16 y el versículo número 25. Dice así, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La duplicidad en las Escrituras revela la gravedad del error, del pecado que estemos tratando o en el punto en que estemos llegando a caer. Dios, que escudriña el corazón de los hombres, sabe que llegaríamos a una época de tanto peligro e inseguridad latente como la que se vive actualmente en este mundo malo y perverso. Por eso es que Él inspiró a Jeremías a que dijera cómo es el corazón humano. Renovemos ese pensamiento y busquemos el libro de Jeremías, versículo número 9, Jeremías 17, 9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, maligno, malintencionado. Perverso también significa sin remedio, que aunque tenga instrucción no cambia.
¿Cuál es el escenario cotidiano de este mundo malo en el que está influenciado por la naturaleza humana? Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Busquemos en el libro de Romanos, el capítulo 3, por favor. Vamos a empezar a leer a partir del número 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. 17. Y no conocieron camino de paz. No hay temor del Eterno delante de sus ojos. Y en el 19, 18, aquí en el 18 nos quedamos. Vemos pues que el escenario natural y normal y cotidiano que vivimos está tremendamente influenciado por el mal, que es influenciado por el enemigo. Este mundo despiadado y cruel, donde matan a mujeres con sus niños, a gente trabajadora en sus casas, en sus negocios, en vehículos, acompañados de otras personas, hombres llevando en sus brazos a sus niños, los matan impunemente, impactados hasta con 12 balas. Uno no necesita más de una bala para morir, y ahí aparecen cadáveres con 12 balas encima. Cuerpos descuartizados en bolsas, tirados como que fueran basura. Asaltos a plena luz del día, donde los mismos criminales heridos de muerte siguen moribundos, amenazando a sus víctimas. Adolescentes que asesinan a otros adolescentes. Y aún se agravan sus propias fechorías, las maldades sin ningún sentimiento ni remordimiento. Muertos a diario por extorsión, por robo, por asaltos, por venganzas personales y entre los mismos pandilleros, etcétera, etcétera. La sangre corre a montones como ríos de agua. El panorama temido por el rey David hace muchos años se tiene a la vista en estos tiempos que nos ha tocado vivir, con las atrocidades que se cometen en este mundo malo, en la frenética carrera que tiene el hombre contra el hombre. La sangre corre como ríos de agua. Y no cabe duda que la elección tomada por el rey David es digna de tomarse en cuenta para vivir o para que vivamos la vida nuestra, porque es muchísimo más provechoso a largo plazo obedecerle a Dios, aunque muchas veces no lo podamos comprender, que seguir en rebeldía contra Él, que ser rebeldes a su palabra, que seguir la corriente negativa de la conducta del hombre, alejado de Dios, cuyo final, ¿cuál es? Ya sabemos ahí, como lo dicen en Proverbios 14:12, cuyo final es la muerte. Y en este caso la muerte eterna, sin la posibilidad de la salvación que nuestro clemente Dios nos ofrece abiertamente. Siempre es mejor caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres. La serie de emociones que se viven en la narración de la construcción del templo del monte nos hace ver que muchas cosas que nos pasan en la vida son a veces parte de un panorama mucho más grande, mucho más amplio, mucho mayor. Porque como en esta historia, Dios, nuestro Creador, estaba y estaría sin duda detrás de todo eso, manejando los sucesos que pasaban y que resultarían en lo que Él mismo ya había decidido que resultara de esa manera. Nada ocurre sin que Dios no lo permita. Vamos a Isaías 46, por favor.
Vamos a Isaías 46, ya estamos llegando. Y por eso en esta reflexión dice, acuérdense, solo que en el lenguaje de aquí dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de David. Porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo número 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios nuestro Creador es absoluto, supremo y único. Su poder y dominio es algo insondable, no se puede averiguar para toda la humanidad. No olvidemos este rasgo del carácter magnánimo, o sea, generoso y clemente de nuestro gran Dios, que Él es lento para la ira y muy grande en misericordia, pero no para que pequemos o para pecar, para que pequemos cínicamente, sino para obedecerle y respetarlo con mayor fidelidad y un temor reverente. Busquemos en el libro de Salmos, el Salmo 103. Y empecemos a leer todos al unísono a partir del versículo número 8. Misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá, o sea, no peleará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 12. Cuanto está más lejos el occidente del oriente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen. Versículo número 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que solo somos polvo. Ya para concluir y como corolario de esta breve historia, es decir, que se deduce de lo demostrado anteriormente respecto a la edificación del templo del templo del monte, la enciclopedia Wikipedia nos apoya en lo siguiente. El monte del templo o explanada de los mezquitas es un lugar religioso considerado sagrado de aproximadamente 15 hectáreas, ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén. Los israelitas lo conocen como Har Hayavit, o sea, monte de la casa o monte del templo, en alusión al antiguo templo por los judíos y cristianos. Actualmente la explanada es uno de los lugares sagrados más disputados del mundo y también es el lugar más sagrado del judaísmo, ya que en el monte Moriah se sitúa la historia bíblica del sacrificio de Isaac, como lo vimos en Génesis 22, versículo 2, y que está refrendado por la escritura de 2 de Corintios 3:1. En conclusión, la construcción del templo del monte fue inicialmente señalada por el rey David, por medio de levantar un altar en la era de Ornán-Jebuseo, en honor al Señor, en el sitio escogido por Dios mismo sobre el monte Moriah en Jerusalén. Luego el edificio literal fue comenzado en el año 4 y terminado en el año 11 del reinado del rey Salomón, hijo del rey David, y tardó su construcción 7 años. Hasta aquí la breve historia
del monte del templo. Que pasen una buena y provechosa tarde, estimados hermanos.